El chirrido metálico de una llave inglesa apretando una tuerca era a menudo la única respuesta al silencio matutino de Punta Serena. Mateo Cruz Rojas ajustó la pieza con la precisión de un cirujano, sus manos grandes y oscuras, marcadas por el tiempo y el trabajo, moviéndose con una economía de gestos que desmentía la fuerza contenida en sus hombros. El sol de otoño, pálido pero insistente, se filtraba por el ventanal de su taller, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire, cada una un pequeño universo suspendido. Desde su rincón, donde el olor a aceite de motor y metal frío se mezclaba con la brisa salina que ascendía del cercano Mediterráneo, Mateo observaba el lento despertar del pueblo. Casas encaladas, geranios en los balcones, el aroma a pan recién hecho que se escapaba del faro dulce, la panadería de la joven Sofía Ramírez. Una paz ganada a pulso, pensó Mateo, una paz que había venido a buscar a este rincón de Andalucía tras una vida vistiendo otros colores, otros uniformes, en geografías lejanas, donde la paz era una palabra exótica y a menudo sangrienta. La Harley Davidson de Sofía, una Sportster que él mismo había ayudado a poner a punto, descansaba en un rincón del taller, esperando una pequeña revisión. Sofía era como una hija para él, trabajadora, llena de esa ilusión que a Mateo le recordaba lo que significaba tener un futuro por delante. Por eso, cuando la campana de la puerta del taller tintineó y la vio entrar, con el rostro pálido y una sombra de miedo en sus ojos normalmente vivaces, supo que la frágil tranquilidad de Punta Serena estaba a punto de ser puesta a prueba. Mateo, su voz era apenas un susurro. Han llegado unos tipos en moto. Mateo dejó la llave sobre el banco de trabajo, limpiándose las manos en un trapo con parsimonia. No necesitaba preguntar quiénes. Llevaba días sintiendo una corriente subterránea de inquietud en el pueblo, rumores en el bar de la plaza, miradas esquivas. Se acercó a la puerta y miró hacia la calle principal. Allí estaban. 6 motocicletas de gran cilindrada, negras y amenazantes como una manada de lobos de acero, estaban aparcadas en doble fila frente al faro dulce, bloqueando casi por completo el acceso. Los conductores, vestidos de cuero oscuro, algunos con chalecos que lucían un emblema que no alcanzó a distinguir, se reían con estridencia, observando con descaro a los pocos transeúntes que se apresuraban a seguir su camino. Uno de ellos, más alto, con el cabello negro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, se apoyaba en el mostrador exterior de la panadería, hablando con Sofía. Aunque no podía oír sus palabras, la postura encogida de la joven lo decía todo. «Los lobos nocturnos», murmuró Mateo, más para sí mismo que para Sofía. El nombre le había llegado flotando en las conversaciones del pueblo, asociado a extorsiones en localidades vecinas, a una sombra de miedo que se extendía por la costa. ¿Qué quería? Sofía tragó saliva. Decía que un lugar tan bonito como el mío necesita protección, que ellos son buenos amigos de la comunidad. Quería una contribución voluntaria para empezar. Sus manos temblaban ligeramente. 50 euros a la semana. Dijo que era una ganga. Mateo asintió lentamente, su rostro impasible, pero en el fondo de sus ojos oscuros se encendió una chispa fría. 50 euros. No era la cantidad, era el veneno que esa contribución inyectaba en la vida del pueblo. Era el principio del fin de la paz. «Tranquila, Sofía», dijo con su voz grave y serena. «Sube la moto al elevador. Le echaré un vistazo al carburador». Se movió hacia la entrada del taller, sus botas pesadas marcando un ritmo constante sobre el cemento. La guerra, al parecer, siempre encontraba la manera de llamar a su puerta, incluso en el rincón más tranquilo del mundo. Pero esta vez se libraría en sus términos. La llegada de Damián el Cuervo Espinosa y sus lobos nocturnos a Punta Serena fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. El primer día se dedicaron a dejarse ver, a marcar territorio con el rugido de sus motores y sus miradas predatorias. Al segundo comenzaron las visitas comerciales. Primero fue el Faro Dulce, luego la pequeña ferretería de Don Manuel, el bar de tapas de la plaza. Las cantidades variaban, pero el mensaje era el mismo. Paga o atente a las consecuencias. Consecuencias que por ahora solo se insinuaban en el brillo metálico de sus motos y en la forma en que el cuervo sonreía, una sonrisa que helaba la sangre. Mateo Cruz Rojas observaba. Desde su taller, que se convertía en un puesto de observación discreto, veía el miedo crecer en los ojos de sus vecinos. Veía cómo Sofía intentaba mantener la compostura, cómo don Manuel, un hombre que había sobrevivido a tiempos mucho peores,
Ahora bajaba la mirada cuando los lobos pasaban. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las paredes encaladas, Mateo vio a El Cuervo y a dos de sus secuaces, uno de ellos un joven de mirada inquieta al que llamaban Chacal, entrar de nuevo en el faro dulce. Sofía estaba sola. Mateo dejó las herramientas, se secó el sudor de la frente y cruzó la calle. Entró en la panadería justo cuando El Cuervo decía, con esa falsa amabilidad suya: «Así que, Sofía, ¿hemos llegado a un entendimiento sobre nuestra pequeña colaboración?» «Buenas tardes». La voz de Mateo, profunda y calmada, llenó el pequeño local. Los tres motociclistas se giraron. El Cuervo lo evaluó de arriba abajo, una ceja arqueada con diversión. «Vaya, vaya, ¿el mecánico del pueblo? No sabía que también ofreciera servicios de guardaespaldas, moreno». Mateo ignoró la provocación. Se acercó al mostrador junto a Sofía. Sofía es una buena chica, trabajadora, no necesita el tipo de amigos que vienen a pedir sin ofrecer nada a cambio, más que problemas. La sonrisa de El Cuervo se desvaneció. «Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas por aquí, amigo». «Entiendo que este es un pueblo de gente honesta», replicó Mateo, su mirada fija en la del líder de los lobos, «y entiendo que la intimidación no es bienvenida». Hubo un silencio tenso. Chacal se removió incómodo. El otro secuaz puso una mano sobre la empuñadura de algo que llevaba al cinto, aunque Mateo sabía, por la forma en que se movían, que no portaban armas de fuego visibles. Su poder residía en la amenaza implícita, en la fuerza del grupo. El Cuervo soltó una risita seca. «Tienes agallas, mecánico. Me gusta eso, pero las agallas no pagan las facturas». Se encogió de hombros. «Volveremos, Sofía, para que reconsideres tu contribución». Dio media vuelta y salió, seguido por sus hombres. El rugido de sus motos al arrancar fue una última bravata. Sofía se apoyó en el mostrador, temblando. «Gracias, Mateo, pero ahora se enfadarán más». «El miedo es lo que quieren», dijo Mateo. «No se lo des tan fácilmente». Esa noche Mateo no durmió mucho. Pensaba en estrategias, en cómo un hombre solo, con un pasado que quería dejar atrás, podía enfrentarse a una manada de lobos. Los días siguientes, la presión de los lobos nocturnos se hizo más palpable. No hubo violencia directa, pero sí una campaña de desgaste. Motos aparcadas durante horas bloqueando la entrada de las tiendas que no colaboraban, grafitis con el símbolo del lobo apareciendo en fachadas recién pintadas, miradas amenazantes que seguían a los niños cuando salían del colegio. Y sobre todo, el ruido. Carreras improvisadas y temerarias por las estrechas carreteras que serpenteaban por las colinas alrededor de Punta Serena, el eco de los motores alterando la paz y poniendo en peligro a cualquiera que se atreviera a usarlas. Carreras improvisadas y temerarias por las estrechas carreteras que serpenteaban por las colinas alrededor de Punta Serena, el eco de los motores alterando la paz y poniendo en peligro a cualquiera que se atreviera a ande. El turismo incipiente del que vivían muchas familias en temporada baja comenzó a resentirse. Algunos negocios pequeños, aterrados, empezaron a pagar la cuota. El desánimo cundía. Mateo Cruz. Rojas sabía que las palabras y las confrontaciones individuales no bastarían. Necesitaba que la comunidad reaccionara, que entendiera que la única fuerza capaz de doblegar a los lobos era la del rebaño unido. Convocó una reunión discreta en la sacristía de la iglesia, con la ayuda del padre Manuel, el párroco del pueblo, un hombre enjuto y de mirada sabia que conocía el alma de cada uno de sus feligreses. «No podemos vivir con miedo», comenzó Mateo, su voz resonando en el pequeño espacio donde olía a cera vieja e incienso. «Ellos son pocos, nosotros somos muchos. Su poder se alimenta de nuestro silencio y nuestra división. Al principio hubo escepticismo, miedo. ¿Y qué podemos hacer, Mateo? Son peligrosos», dijo el dueño del bar de la plaza, cuya terraza ahora lucía vacía la mayor parte del día. «Documentar», explicó Mateo. «Documentar cada intimidación, cada carrera peligrosa, cada amenaza. Fotos, videos discretos, testimonios, sin enfrentamientos directos, sin provocaciones, solo la verdad. La presentaremos a la Guardia Civil de la comarca. No para encarcelarlos a todos. Quizás eso no sea posible, ni lo más inteligente por ahora, sino para demostrar que están alterando el orden público, que están coaccionando a un pueblo entero». Padre Manuel apoyó la idea. «La luz siempre ahuyenta a las sombras, hijos míos, y la verdad es una luz muy poderosa». Poco a poco, la idea fue calando. Sofía, que había superado su miedo inicial gracias a la firmeza de Mateo, se ofreció voluntaria para coordinar la recogida de información.
Otros, venciendo su temor, comenzaron a observar, a anotar, a grabar con sus teléfonos móviles desde la discreción de sus ventanas. Mientras tanto, Mateo seguía siendo una presencia constante. Arreglaba la moto averiada de un vecino sin cobrarle, ayudaba a descargar mercancía en la tienda de ultramarinos, siempre con una palabra de aliento, siempre observando. Notó que Chacal, el miembro más joven de los Lobos, a menudo se quedaba rezagado, observándolo a él, Mateo, con una mezcla de curiosidad y algo que podría ser vacilación. Un sábado por la tarde, la tensión alcanzó un nuevo pico. Los lobos nocturnos organizaron una especie de desfile por la calle principal, haciendo rugir sus motores, realizando caballitos y adelantamientos peligrosos, justo cuando los niños salían de la catequesis. Una niña pequeña, asustada por el estruendo, tropezó y cayó, raspándose las rodillas. Su llanto se mezcló con las risotadas de los motociclistas. Fue la gota que colmó el vaso. La indignación superó al miedo. Esa misma tarde el material recopilado era abundante. Mateo tuvo otra conversación con el Cuervo. Esta vez el líder de los lobos lo encontró en su taller, rodeado de las herramientas de su oficio, que en sus manos parecían tan precisas como las de un cirujano y tan contundentes como las de un guerrero. «Te estás volviendo una molestia, mecánico», siseó el Cuervo, sus ojos brillando con fría rabia. «Solo soy un vecino que quiere vivir en paz», respondió Mateo sin alterar el tono. «Como todos aquí, y parece que tus muchachos están olvidando lo que significa el respeto. Sus juegos en la carretera, sus contribuciones. La gente está cansada, Espinosa, y un pueblo cansado puede ser muy persistente». «¿Me estás amenazando?» «Solo te estoy informando», dijo Mateo. «Las autoridades de la comarca ya están al tanto de ciertas alteraciones del orden. Sería una lástima que tuvieran que venir a poner multas cuantiosas o a investigar más a fondo los asuntos de tu club». El Cuervo lo miró fijamente, intentando encontrar una fisura en la calma de Mateo. No la encontró. Salió del taller con una maldición ahogada. Pero por primera vez, Mateo vio una sombra de incertidumbre en su arrogancia. La manada empezaba a sentir la presión del rebaño. La tensión en Punta Serena era casi palpable. Los lobos nocturnos, aunque visiblemente molestos por la creciente resistencia silenciosa y la vigilancia discreta de los vecinos, no cedían fácilmente. El Cuervo Espinosa parecía disfrutar del desafío, como si la obstinación del pueblo y de Mateo Cruz Rojas fuera un acicate para su crueldad. Las carreras temerarias por las sinuosas carreteras que abrazaban las colinas se volvieron más frecuentes, un desafío abierto a la tranquilidad y a la incipiente organización vecinal. La documentación seguía creciendo. Fotos de matrículas, vídeos de maniobras peligrosas, testimonios de comerciantes que habían sufrido pérdidas por el bloqueo de sus entradas. Mateo sabía que era cuestión de tiempo antes de que la situación llegara a un punto de quiebre, y el punto de quiebre llegó bajo la forma de un cielo que se oscureció prematuramente una tarde de noviembre. El viento del este comenzó a soplar con una furia inusitada, arrastrando consigo nubes densas y negruzcas cargadas de lluvia. En pocas horas, Punta Serena se encontró en medio de una gota fría, un fenómeno meteorológico mediterráneo tan espectacular como destructivo. La lluvia caía en cortinas tan espesas que borraban el paisaje, y el mar, normalmente un amigo azul y tranquilo, rugía con olas que golpeaban con saña el pequeño espigón. Las calles empedradas del casco antiguo se convirtieron en torrentes. La Rambla, ese cauce normalmente seco que atravesaba un extremo del pueblo, comenzó a llenarse con una velocidad alarmante, amenazando las casas más cercanas, entre ellas la de la familia de Paco, el pescador, que tenía 3 hijos pequeños. La electricidad parpadeó y se fue. Las líneas telefónicas pronto siguieron el mismo camino. Punta Serena estaba aislada, a merced de la tormenta. Mateo Cruz Rojas, curtido en situaciones límite, fue uno de los primeros en reaccionar. Su taller, ligeramente elevado, se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Con la ayuda del padre Manuel, que mantenía una sorprendente calma, y de Sofía, cuya determinación había florecido bajo la presión, comenzaron a organizar a los vecinos. Lo primero era asegurar a las familias en peligro. «Necesitamos llegar a casa de Paco», gritó Mateo por encima del estruendo del viento. «La Rambla va a desbordarse». Pero el agua ya corría con demasiada fuerza por las calles principales. El viejo Land Rover de la policía local, el único vehículo oficial en el pueblo, había quedado atascado en el barro intentando llegar a la zona baja.
La ayuda de la comarca, si es que había sido alertada antes de que cayeran las comunicaciones, tardaría horas, quizás días, en llegar. Fue entonces cuando Mateo miró hacia el bar de la plaza, donde los lobos nocturnos se habían refugiado de la tormenta, atrapados como todos los demás. Sus motos, aparcadas bajo el soportal, parecían bestias enjauladas. Algunas, notó Mateo, eran modelos trail o scrambler, más adaptadas para terrenos difíciles que los coches convencionales. Y ellos conocían cada sendero oculto, cada atajo en esas colinas ahora convertidas en una trampa de agua y lodo. Mateo tomó una decisión. Dejó al padre Manuel a cargo de organizar sacos terreros improvisados y se dirigió hacia el bar. Entró, el agua goteando de su impermeable. Los lobos lo miraron con sorpresa y hostilidad. El cuervo estaba sentado en una mesa, bebiendo un coñac, su rostro una máscara de irritación. «Vaya, el héroe del pueblo», se burló. «¿Vienes a ofrecernos un café caliente?» Mateo lo ignoró. Se dirigió al grupo. «Ahí fuera», dijo, su voz firme a pesar del estruendo. «Hay gente en peligro. Familias con niños. La Rambla se va a llevar sus casas si no hacemos algo». Los motociclistas se miraron entre ellos. Algunos rieron. «¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso?», espetó uno. «Dicen ser los dueños de estas carreteras, los más duros», continuó Mateo, su mirada recorriendo cada rostro. «Conocen cada palmo de estas colinas mejor que nadie. Tienen máquinas capaces de moverse donde otros no pueden». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Ahora Punta Serena, este pueblo al que tanto les gusta visitar, los necesita. Van a demostrar que su fuerza sirve para algo más que para asustar a tenderos y hacer ruido, o se van a quedar aquí bebiendo mientras sus vecinos se ahogan». Un silencio denso, solo roto por el fragor de la tormenta, se instaló en el bar. El cuervo iba a replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, Chacal, el joven que Mateo había observado, se levantó. «Yo voy», dijo, su voz sorprendentemente firme. Miró a sus compañeros. «Nos llamamos lobos, ¿no? ¿O somos gallinas?» Otro motociclista, uno corpulento, con una cicatriz en la mejilla, asintió con la cabeza y se levantó. Luego otro. El cuervo los miró, su rostro contraído por la furia al ver su autoridad desafiada, no por un forastero, sino por la propia situación y la incipiente rebelión de sus hombres. Pero antes de que pudiera imponerse, Mateo ya estaba organizando. «Necesito 2 motos que puedan vadear agua hasta medio metro para llevar cuerdas y mantas a casa de Paco, y otros que conozcan los senderos altos para intentar llegar al repetidor a ver si podemos pedir ayuda». La escena que siguió fue caótica, tensa, bajo la guía táctica de Mateo, que parecía moverse con la precisión de sus días en operaciones especiales, y con Chacal actuando como un lugarteniente inesperado entre los suyos. Los lobos nocturnos se lanzaron a la tormenta. Sus potentes motos, antes instrumentos de intimidación, se convirtieron en vehículos de rescate improvisados. Lucharon contra el barro, el viento y la lluvia, guiados por las indicaciones de Mateo y su propio conocimiento del terreno. Evacuaron a la familia de Paco justo a tiempo. Transportaron a una anciana enferma a la seguridad de la iglesia, convertida en refugio. Incluso el cuervo, arrastrado por la corriente de los acontecimientos y la mirada desafiante de sus propios hombres, terminó participando, aunque fuera a regañadientes en tareas menores, su orgullo herido, pero su instinto de supervivencia intacto. Durante horas, enemigos declarados trabajaron codo con codo. Los vecinos de Punta Serena, armados con linternas y una valentía nacida de la desesperación, formaron cadenas humanas para pasar sacos, mientras las motos de los lobos rugían en la oscuridad, sus faros cortando la cortina de agua, no como una amenaza, sino como una promesa de ayuda. Mateo estaba en todas partes, coordinando, animando, tomando decisiones rápidas y precisas, su presencia una fuente de calma en medio del desastre. Vio a Chacal sacar a un perro atrapado en un cobertizo inundado, y por un instante, en la mirada del joven, vio algo más que la sombra de un lobo. Vio la chispa de un guardián. La tormenta había desatado el caos, pero también había comenzado a lavar algo más que las calles del pueblo. Cuando las primeras luces del alba se filtraron a través de las nubes desgarradas, Punta Serena era un pueblo maltratado, pero no vencido. La lluvia había cesado y el nivel del agua comenzaba a bajar lentamente, revelando calles cubiertas de lodo, árboles caídos y el rastro de la furia de la naturaleza. Pero no había habido víctimas graves. El esfuerzo conjunto de los vecinos y, para sorpresa de muchos de los lobos nocturnos, lo había evitado.
Los motociclistas estaban exhaustos, cubiertos de barro de pies a cabeza, sus máquinas sucias pero intactas. Se habían congregado en la plaza, ahora un hervidero de actividad mientras la gente comenzaba a evaluar los daños. Ya no había risas arrogantes ni miradas desafiantes. En su lugar, un cansancio profundo y una extraña expresión en sus rostros, una mezcla de sorpresa por lo que habían hecho y quizás, solo quizás, una incipiente forma de orgullo. Mateo Cruz Rojas se acercó a ellos, acompañado por el padre Manuel y Sofía, que llevaba una bandeja con vasos de café caliente. El Cuervo. Espinosa estaba apartado del grupo principal, fumando un cigarrillo con gesto sombrío. Su control sobre el club se había resquebrajado visiblemente durante la crisis. «Bebed algo caliente», ofreció Sofía, su voz sin rastro del miedo de días atrás. Incluso les sonrió levemente. Los motociclistas aceptaron los vasos con torpeza, algunos murmurando un gracias casi inaudible. Padre Manuel carraspeó. «Hijos», dijo mirando a los lobos, «anoche demostraron que tienen fuerza y coraje. Quizás la han estado usando de la manera equivocada». Mateo intervino. «Lo que hicieron anoche fue importante. Ayudaron a salvar vidas, a proteger este pueblo». Hizo una pausa. «Las pruebas de sus actividades anteriores siguen ahí. La Guardia Civil vendrá cuando se restablezcan los caminos, pero quizás ahora haya otra forma de ver las cosas». Chacal, que se había erigido como portavoz no oficial del grupo más joven, dio un paso al frente. «¿Qué quieres decir?» «Este pueblo necesita ser reconstruido», explicó Mateo. «Hay mucho trabajo por hacer. Reparar los daños que ustedes mismos causaron con su vandalismo antes de la tormenta sería un buen comienzo. Y después, bueno, sus habilidades con las motos, su conocimiento de la mecánica podrían ser útiles. Podrían enseñar a los jóvenes del pueblo, ayudar a mantener seguras las rutas de senderismo de las colinas, ahora que sabemos lo vitales que pueden ser». Era una oferta audaz, una forma de justicia restaurativa nacida de la necesidad y de la inesperada colaboración. No era un perdón, sino una oportunidad de cambiar el rumbo. El Cuervo soltó una carcajada amarga desde su rincón. «No somos obreros ni niñeras, mecánico, somos lobos». «Quizás algunos lobos pueden aprender a ser guardianes», replicó Mateo con calma, su mirada fija en Chacal y los otros que parecían considerar la propuesta. La decisión no se tomó en ese momento. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Punta Serena. Los días que siguieron fueron de limpieza y reconstrucción. La Guardia Civil llegó, tomó declaraciones, evaluó la situación. Hubo multas por alteración del orden público y daños menores para algunos miembros del club. El Cuervo Espinosa, enfrentado a cargos más serios por coacción e intimidación, y viendo su liderazgo hecho trizas, desapareció del pueblo una noche sin dejar rastro. Algunos dijeron que había huido para evitar la justicia, otros que simplemente no soportó ver a su manada domesticada. Pero no todos los lobos se fueron. Un pequeño grupo, liderado por un chacal más serio y reflexivo, que ahora prefería que lo llamaran por su nombre Raúl, se quedó. Aceptaron la propuesta de Mateo y del padre Manuel. Comenzaron reparando los grafitis, ayudando a Sofía a arreglar el toldo del faro dulce que ellos mismos habían rasgado. Al principio hubo desconfianza por parte de algunos vecinos, miradas recelosas. Pero día tras día, con el trabajo duro y la supervisión discreta pero firme de Mateo, las barreras comenzaron a caer. Meses después, el taller de Mateo Cruz Rojas ya no era solo un taller. Se había convertido en un lugar de encuentro, donde los jóvenes del pueblo aprendían rudimentos de mecánica de manos de antiguos lobos nocturnos, ahora reconvertidos en instructores improvisados. Las motos seguían rugiendo en las colinas de Punta Serena, pero ahora lo hacían para patrullar las rutas de senderismo, para ayudar en la prevención de incendios forestales en verano, o simplemente en rutas organizadas que atraían a un tipo diferente de turismo, uno que respetaba la belleza y la tranquilidad del lugar. Raúl Chacal Guevara, con el tiempo, se convirtió en un respetado mecánico y en un líder juvenil, canalizando la energía de los más jóvenes del pueblo hacia proyectos constructivos. Los antiguos chalecos de los lobos nocturnos fueron guardados y algunos, con el tiempo, lucieron un nuevo emblema discreto, la silueta de un faro, como el del faro dulce, protegiendo la línea de la costa. Mateo seguía en su taller, arreglando motores, observando. La paz había vuelto a Punta Serena,
Pero era una paz diferente, más fuerte, forjada en la adversidad y en la inesperada capacidad de transformación del ser humano. A veces, al atardecer, cuando el sol teñía el Mediterráneo de colores imposibles, Mateo pensaba que quizás, solo quizás, había encontrado por fin esa última misión que no sabía que estaba buscando, la de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la redención, tuerca a tuerca, gesto a gesto. La tormenta había pasado, llevándose consigo mucho más que solo escombros. Había dejado tras de sí la semilla de un nuevo comienzo.